Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión y vamos a continuar hablando sobre este tema apasionante que es de las pensiones, ¿cierto? Y también el tema del trabajo. Hay un dato muy importante, ¿cierto? Es que el envejecimiento al año 2050 en nuestro país se señala que 1 de cada 3 chilenos será adulto mayor. O sea, este problema, Sibel, si bien es cierto que ahora es grave, si nos proyectamos y no hacemos y tomamos las medidas, ¿cierto?, de paliativas en este tema, de corrección, esto va a ser, si ahora fue un estallido, o sea, va a ser una bomba, digamos, en 10 años más, en 20 años más. ¿Cómo se aborda un problema que es tan complejo? Paradójicamente, los únicos 2 gobiernos de derecha que ha habido después del retorno a la democracia, que ha sido presidida por la misma persona, nuestro presidente Sebastián Piñera, se ha hecho cargo. En el 2013 se gestó esta reforma de pensiones que fue ingresada, como lo dije anteriormente, el año pasado. Tuvimos una comisión bien dura de oposición que se negó a ingresar a tramitación el proyecto y tuvo que ser votada en la Cámara para que recién ingresara. Estamos hablando de los 4 puntos adicionales al 10%. Son ¿sí? Más de 50, son casi 50 puntos que reforman el sistema de pensiones en distintas áreas. En el seguro de envejecimiento para las personas mayores que tengan deficiencias o dependencia severa. Pero el grueso de la población, digamos, para no entrar en tanto detalle, en el fondo es si tú estabas cotizando un 10, ahora con cargo al empleador aumentar el pilar contributivo, sí. Y ahora se acaba de hablar de un 2% adicional que sería, digamos, un fondo común. Están dentro de las negociaciones el 15%, pero lo importante es que todas estas medidas, y una de ellas tan relevante que es generar o incluir otros actores que no sean AFP, y además que una parte de estos vaya al sistema de reparto, que es lo que busca una parte de la oposición, que mis ahorros también beneficien a los más vulnerables. También que no sea de cargo del trabajador, por lo tanto en forma real aumentarían las remuneraciones a todos. Pero el estallido social ha generado la necesidad de apurarse y en virtud de eso el acuerdo fue dividir el proyecto y generar una ley corta, que es la que ayer entró en vigencia y estamos muy contentos por eso, porque sin duda fue el movimiento social el que hizo que octubre y noviembre el Congreso trabajara a full. Y tuviéramos ayer ya la buena noticia que gran parte de este pilar solidario y que alcanza a la mayor parte de las cifras que tú tienes un promedio que Guillermo dice que incluso es menor, que la mayor parte de los adultos menores recibe 290.000 pesos y el pilar solidario abarca pensiones hasta 325.000 pesos, por lo tanto todo de ahí para abajo y que justifiquen pertenecer al 60% más vulnerable de la población, se ve beneficiada directamente con el pilar solidario. Ya. Tú tenías, digamos, una visión distinta, digamos. Tú señalas que hay una reforma más bien estructural que se ha presentado a través del movimiento No Más AFP, digamos, distintos institutos, instituciones, pero que nunca se ha tomado en cuenta en el fondo. Sí, independiente de eso, también, sobre lo que decía la Seremi del trabajo, yo creo que eso es el problema actual que tiene el país y sigue las marchas y sigue los descontentos porque el gobierno no ha escuchado al pueblo. Hablan de profundizar más el sistema y el pueblo en la calle está diciendo no más AFP, no queremos más AFP, queremos cambiar este sistema que no sé, como dice usted, de repente llegaron terceros, que son los mismos dueños de la AFP, son los mismos dueños de las compañías de seguro, que ahora tú en la AFP te ofrece menos plata con todos estos cambios que ha hecho y el seguro te ofrece 10.000, 15.000 pesos más, la gente se va al seguro, pero al final la plata la pierde porque el embargo ahí se muere, no queda como herencia, queda para las compañías de seguro. Y son los mismos dueños. Y son los mismos dueños a la final, los mismos dueños. Acá hay la agrupación de No Más AFP. Ellos hicieron una presentación en la Cámara de Diputados, lo han hecho en el gobierno, están por todas las poblaciones siempre presentando su proyecto, en el cual hay un proyecto sustentable que es, es desechar la AFP y trabajar con este nuevo sistema, que es tripartito, en el cual aporta el gobierno, aporta el trabajador y también las empresas. Y ellos han visto que incluso este es sustentable hasta el año 2100, este proyecto que tienen. Así que hay alternativas.
Pero sí lo que no quiere la gente, lo que no quiere el pueblo, ya la gente que está marchando, él no quiere más este sistema. Sí, pero es importante, digamos, a propósito de lo que tú señalas, ¿cierto? Que uno no ha visto si bien es cierto, digamos, las marchas de No Más AFP han sido bastante multitudinarias y durante mucho tiempo sostenidas, digamos, durante años. Lo que uno no ve es que toda esta mesa, por ejemplo, de acuerdo nacional, más, digamos, los políticos de oposición que se supone deberían estar en esto, se pongan de acuerdo para generar una sola propuesta, porque en definitiva después empieza cada uno, digamos, a desmenuzar esta propuesta, ¿cierto? Y claro, y termina, digamos, siendo una cosa sin pie ni cabeza y bueno, en ese sentido, digamos, el gobierno, digamos, tiene la ventaja de que puede presentar su modificación y su reforma, que decía Sibel, y por otro lado la oposición no ha logrado, digamos, coordinar o aunar una sola propuesta potente. Que es lo que pasa realmente, y la posición que estamos nosotros como CUT, es que no estamos de acuerdo ni con la oposición ni con la derecha. Es decir, nosotros estamos hoy en día con los trabajadores, con la gente que está en la calle. Pero ustedes como CUT tampoco tienen la fuerza, digamos, para decir, aquí estamos nosotros y esta es la propuesta que queremos. Pero nosotros lo hemos hecho en la unidad social. En la unidad social están más de 200 instituciones, sindicatos, está No Más AFP, hay, ¿cómo se llama?, sectores de la tercera edad, están los estudiantes. Y unidad social hoy es lo que más representa a la gente que está en la calle. No es de toda. alguna manera, digamos, han liderado este movimiento, son los que han llamado a las manifestaciones, a las marchas, en Ellos fin. presentaron un documento ya al gobierno. El gobierno los llamó y cuando los llamó quiso hablar con ellos y Unidad Social le presentó el documento de lo que se estaba pidiendo. Y ahí sale el No Más AFP. Con el ministro Blumer, una reunión. Sí, fue una reunión en la cual, ¿cómo se llama? La Unidad Social le entrega el documento con el petitorio. No conversaron más allá, sino que está el petitorio que quiere y después de una... No, porque realmente ahí no estaba en la cocina que hizo el gobierno cuando se juntaron y arreglaron el tema, no. Acá le dio el petitorio y está esperando respuesta del gobierno que no ha llegado. Ok, a ver, un par de datos también, cierto, que son interesantes porque las cifras que se manejan en este tema son realmente millonarias. Las ganancias de la AFP, cierto, tengo un dato acá, el año pasado alcanzaron 551 millones de dólares. Y eso significó un alza de un 70% respecto del año 2017. Es decir, es mucho dinero, digamos, ¿cierto? Y la mayoría de esto, obviamente, se distribuye entre los dueños de la AFP. Reinaldo, te explico. Lo que ocurre, y sin defender a la AFP, porque es el sistema que hoy tenemos, lo que hay que hacer ¿No eres miembro de un directorio de AFP? No, quizás sería bueno, pero la verdad es que no. Ya. Pero a ver, ¿cómo se explica, digamos, que a ver, esta es una institución, pongamos el caso, una sola institución, son varias, pero en el fondo es una, donde nosotros, ¿cierto?, todos aportamos y somos, entre comillas, los accionistas de esa institución o de esa empresa. Y esa empresa, digamos, las ganancias, ¿cierto?, se las reparten entre los que las administran y no entre los que somos los dueños, que somos los que ponemos la plata, ¿cierto?, todos los meses, a través de nuestros descuentos. No, yo te lo explico. A ver. En la vida de esta ley, del decreto 3500, que es desde el 81 hasta la fecha, han existido más de 37 AFPs. Y las AFPs son instituciones privadas que se crean y que como requisito, así como los notarios tienen un requisito de tener una consignación, la AFP tiene la obligación que como fondo de encaje, dinero de ellos, tienen que entregar a los mismos fondos donde invierten de todos los afiliados un 10%. El 10% de lo que maneja una AFP es de ellos, dinero de ellos para poner la AFP. Entonces, esto era para asegurar un poco que la AFP invirtiera responsablemente, porque si no sería muy fácil decirte, Edwin, perdí toda tu plata y me quedé sin fondos. Entonces, un 10% es bastante poco. No, porque si es un 10% de todo lo que maneja una AFP, es harto dinero. A ver, pero el 90% restante es plata de una serie de señores que es de todos los afiliados, efectivamente. Y cómo operan, las AFP no se quedan con la rentabilidad de sus afiliados. Y siempre hago hacer este ejercicio. Todas las personas que trabajan vayan y pidan un listado de lo que ellos han aportado, el 10% de mi aporte. El 10% de mi aporte no alcanza a ser la mitad de lo que yo hoy tengo en el fondo, porque todo el resto es rentabilidad de mi fondo. El cobro que hace la AFP es el 1,9 a 3, y algo, que es el porcentaje de administración mensual, de acuerdo a lo que yo consigno. 600.000 millones fueron el año pasado, no deja de ser, digamos. Y de esos 600.000 millones,
de las utilidades están repartidos, porque nadie, ni una sola persona que trabaja, aunque tenga lagunas, tiene menos de lo que él ha aportado. Yo aporto, eso lo invierten en los mismos fondos que invierten sus dinero, y eso genera una rentabilidad. Por eso la rentabilidad de la AFP es tan alta, es más alta que los bancos incluso. Y sí, puede existir un sistema mejor, pero la verdad es que hoy estamos llamados, y de siempre, en el primer gobierno de Sebastián Piñera también siempre estuvimos llamados a, ok, preséntenme responsablemente una propuesta, porque lo que tú me dices cuando yo te pregunto, bueno, ¿de qué se trata este nuevo sistema? Me dices algo tripartita que aporta el trabajador, aporta el Estado y aporta el empleador. Eso tenemos hoy. Entonces, ¿cuál es lo que cambia? Esa propuesta está, se ha presentado. Pero yo te estoy preguntando a ti, ¿de qué se trata esa? ¿Cuál es la oferta? Eso lo tiene el grupo, ¿cómo se llama? Sí, pero yo te estoy preguntando aquí ahora de qué se trata para poder recoger y quizás, claro, hay muchas buenas El grupo técnico es el que intenciones. trabaja esa parte. El grupo técnico lo tiene y lo ha presentado al gobierno. Lo que pasa es que yo no me siento grupo técnico hoy de un FP y manejo absolutamente cómo es el sistema. Y hay muchas deficiencias y hay que hacer pero muchas... pareciera el grupo técnico que nosotros, Porque tengo conocimiento. Sí, yo lo veo desde el aspecto de la persona que está jubilada, que está ganando 190.000 pesos, el trabajador. Yo soy presidente del sindicato. ¿Tú sabes el cuánto trabajador que trabaja dinero? toda su vida y está ¿Tú con sabes cuánto 250.000 dinero pesos. significa 110.000 pesos en 6 años? Sí. ¿Cuánto es? 110 en un año, estamos hablando 1.200.320. Que es el por promedio seis. de lo que un trabajador medio junta, 10 millones de pesos. Le alcanza para 6 años de jubilación con solo 110.000 pesos. Sí, bueno, evidentemente, digamos, Guillermo, este es un tema, digamos, que no es menor. Hay una explicación que es bastante simple. Cierto que me gustaría que la gente, digamos, que nos está viendo la hiciera. Dice, usted trabaja 240 meses, no, el doble, digamos, son 40 años, ¿no? Son 480 meses. Entonces, si tú juntas, digamos, 480, no sé, 1.000 pesos, si pusiera un peso y después quieres dividirlo, lo que te va a dar, digamos, cierto, en 20 años, qué sé yo, va a ser el 10% en el fondo de lo que tú efectivamente ganaste, digamos, salvo más, cierto, la rentabilidad, la inversión y todo esto. Pero el sistema, en definitiva, para que te entregue en la misma renta, tendrías que haber puesto, digamos, la mitad del sueldo tendrías que haberla puesto, digamos, en un sistema de ahorro. Y evidentemente, bueno, nadie Por eso va... que hay que aumentar la cotización como se está proponiendo ahora. Sí. Y cuando tú conversas con la gente y le dices, mire, hay que cierto, usted tiene que sacrificar más lucas de su sueldo porque tiene la única manera de proyectarse, cierto, es que tiene que dejar una parte más importante de su sueldo destinada a ahorro, en este caso a FP o eventualmente, digamos, un ahorro. Bueno, eso depende de varios factores. Tú a una persona que gana 190 lucas no le vas a pedir que cotice más. Pero una Porque persona que gana 500 o que bueno, gana 800. si tiene la posibilidad por otras vías de poder ahorrar, poder convertirlo en una PB, un sistema distinto. Pero ojo que el sistema que estamos proponiendo en la reforma y en la ley larga es que ese mayor porcentaje sea a costa del empleador. El trabajador no va a perder nada. Claro, del empleador. ¿Y la gente sabe eso? ¿Sabe, digamos, que va a ser el empleador? La desinformación es absoluta. Falta mucha información. Desinformación absoluta. Es que el tema es complejo, es complejo. Yo ni siquiera creo que lo manejo bien, pero cuando me escuchan hablar pareciera que, claro. que Bueno, fuera máster. Ahí hay un tema súper relevante, digamos, porque Oye, este te sistema... un pequeño ejemplo, permíteme, Reinaldo. Yo tengo supuestamente 150 millones de pesos. Y los 100 los he juntado de los... Tengo 43 años laborales. Habré trabajado unos 35, pues tuve cesante entre medio, con pega, sin pega. Y eso me reportó 100 milloncitos de pesos que yo logré poner. Eso fue plata que tú pusiste. Exacto. Y la FP con sus temas de inversiones y rentabilidades y en empresas tipo A, sin riesgo, y en los fondos A, B, C, D, F, G, H, I, me lo trabajó las luquitas y me reportaron 50 millones. Esa es la información que yo tengo. ¿Cachai? Y eso me da 150, entonces... Ya, y te da una pensión, digamos, que a ti te satisface, que es digna, ¿no? No. La FP hace estos últimos 6 meses, si no me equivoco, los informes que dieron, que el fondo ese se supone que lo hizo para las personas que están jubiladas, las personas que iban a jubilar porque el que menos tiene riesgo... Porque era un fondo en inversión nacional. Sí. ¿Y qué pasó? Porque ahora fue el que tuvo pérdida de un 7%. Porque éramos el país más estable de Latinoamérica y estos 2 meses nos fuimos a pique. Sí, pero desde los últimos 6 meses. No,
La rentabilidad del fondo ahí cayó estos últimos 2 meses. Porque esos son dineros que se invierten en ahora el gobierno y a la AFP se supone que cuando tenía pérdidas durante los últimos 12 meses, esas pérdidas las asumía la AFP. Ahora ya no, ahora la asume el pensionado. Esa es una modificación que hicieron en el 2002 con un proyecto de ley ingresado por Ricardo Lagos. Sí. Sí. Y uno de los puntos que se pretende modificar es precisamente el sistema de reparto. Uno de los acápites dice, bueno, FP, si tú quieres repartir pérdidas, vas a repartir también utilidades. Edwin, a mí me preocupa es que tú hablas de una alternativa, pero no se sabe qué es. Y ante la incógnita, el interrogante, hubiera sido que me quedo con la FP. Yo se lo dije. Sí, no, si hubiese estado bueno, porque la agrupación Noma FP tiene bien claro el tema, la presentado. Sí, está bien, Edwin. Hay un tema, digamos, para que avancemos un poco en el programa, ya nos quedan nada más algunos minutos, respecto de la debilidad, digamos, ¿cierto?, que ha presentado nuestro sistema laboral, Sibel, porque mucha gente ha reclamado, dice, a ver, todavía no llevamos 2 meses, digamos, ¿cierto?, con crisis, ¿cierto?, severa, y ya hay tanta gente que ha perdido su empleo. Eso significa que nuestro sistema, ¿cierto?, es bastante débil y ante cualquier, ¿cierto?, sobresalto, tiene estos resultados. Entonces, estábamos pisando huevos, digamos, hasta antes del 18 de octubre. Cualquier país tercermundista. Ya. Nosotros que estuviésemos a la cabeza de Latinoamérica no nos sacaba de ese riesgo. Y bueno, fuimos afectados porque precisamente éramos el país más estable. Pero estamos muy confiados que la gestión... Pero como una empresa que lleva, no sé, 10 años trabajando y de repente un mes le va mal, 2 meses le va mal y tiene que despedir a toda la gente, o sea, no entiendo, o sea, viven al día. No, pero para mí el foco... ¿De qué empresas me hablas? No, bueno, ha estado en todas estas empresas que pequeñas. Sí, empresas pequeñas han sido siniestradas, quemadas. Grande, es una tremenda empresa. Tú tienes un kiosco, es una tremenda empresa. Ahí es donde se hicieron los daños. Y esa gente que trabaja ahí son empresas que tienen tal debilidad. Pero la empresa grande no la afectó. Tú tienes una afectación un mes o dos y tienes que dividir. Lo hemos dicho estos 18 meses. El generador de empleo son las pequeñas y las microempresas. Esto de las grandes empresas y que estos grandes consorcios, que efectivamente muchos son dueños de AFP, de clínicas, de compañías de seguros, son ¿cuántas? 6 familias en Chile. Y esas 6 familias, hagan lo que hagan en Chile, van a mantener su estabilidad económica. ¿Qué pasa con todo el resto? ¿Qué pasa con las el 80% de pequeñas empresas que somos personas comunes y corrientes? Y que no estamos con un gran soporte económico en la espalda. Este tema, digamos, que una empresa, ¿cierto?, pequeñita, que a lo mejor tiene 4, 5 trabajadores, 10 trabajadores, en fin, tiene un contratiempo en un mes, en 2 meses, y ya la empresa en buen chileno se va a las pailas, digamos. ¿Por qué ocurre eso? Primero, buscar los responsables, como la CNMI dice, estos 2 meses se fue para abajo, el fondo de la AFP, todo. Hay que buscar los responsables. Para mí el responsable es el sistema político con los gobiernos. Los gobiernos, lo de la concertación, la nueva mayoría y la derecha. Tenemos que primero ser claros porque ellos fueron los que llevaron a esta crisis. Y después lo de en 2 meses que se vaya todo al desplome. Acá en Iquique nosotros podemos ver que la pequeña empresa no ha tenido mayor dificultad. Ya, no ha habido grandes Y a nivel nacional también, no sé, como que todo esto se quiere criminalizar, no, el pequeño no, los grandes saqueos, que estoy en contra, lógicamente, han sido las grandes empresas. Sí, ha afectado a una parte, pero es una parte pequeña que no es, yo no creo que es para, como se va a decir, ¿sabes? Que la mayoría de los despidos lo estamos haciendo de esta pequeña empresa. Cierran de líder, son 500... Esa gran 500, empresa. 700 personas. Pero eso es gran empresa. Pero son 500 y 700. Yo no digo que vaya a quebrar la empresa se va a mantener y muy probablemente se generen los seguros en 2, en 3, en 5 meses. Pero ¿qué pasa con esas 700 familias que perdieron los trabajos? Acá se cerró el líder. Te estamos hablando. Es que a veces hablas a nivel nacional y después local, entonces no sé qué. A nivel de Santiago hemos visto, digamos, muchos supermercados que se quemaron efectivamente, en fin, pero uno dice, bueno, a ver, ellos no tienen forma de redistribuir a esos trabajadores.
de evitar en el fondo tener que despedirlo. Es que no hay una obligación legal, porque si el lugar donde prestaba servicios se siniestra por caso fortuito fuerza mayor, es una causal de despido, y ahí el empresario verá, me conviene despedir y desvincular a todas estas personas versus reconstruirlo. De esos 3.700 que usted señaló como desvinculados a la zona, ¿qué caracterización tienen? No está dividido aún, ese es un registro nacional que nos entrega la Dirección Nacional del Trabajo. Y, ¿de dónde procede? Y hay como nueve causales en el código que están divididas, y esperamos que los próximos meses los tengamos. Señala, digamos, ahí se puede focalizar de un evidentemente evento de mayor, ¿cierto? Como un incendio donde hay pérdida total del... Ahí es por necesidades de la empresa. Sí. Y bueno, está mucha justificado. gente, muchos empresarios, muchos empleadores ocupan a veces mal la desvinculación por necesidades de la empresa, pero se va a estimar en cada caso. Efectivamente, como dice Edwin, en la región tenemos mucha movilidad. Habitualmente nosotros tenemos desvinculaciones, pero hay otras fuentes de empleo, porque el trabajador menos preparado, que es el que está en el comercio, habitualmente encuentra en otro lugar. Entonces hoy estamos con una fuerte campaña de fortalecer el comercio local. Vivar, como ustedes ven, está abierto todos los domingos, y otras cosas que queremos potenciar, también el turismo y otras medidas. ¿Ha atenuado, digamos, la crisis en la región? Esperamos que sí, los reportes los tenemos mensualmente, por tanto hay que esperar a la hora de fin de mes, pero sí, estamos haciendo todo lo necesario para que también apoyar a ese pequeño empresario que tiene uno o dos, poder mantenerlo y que no desvincule. ¿Tengo entendido que hoy día se empiezan a pagar algunas pensiones? Ayer empezó a regir la reforma, y ya desde hoy mismo están los pagos automáticos, como siempre se pagaron las pensiones. Sí, aquellas personas que cobraron antes del 12, se va a generar una diferencia entre el 24 y el 30, más el aguinaldo correspondiente a la fiesta. Y si no se enteran de que tienen que ir a cobrar lo que ha acumulado para el sí, próximo... el próximo mes que vayan se lo van a entregar. Muchos no se enteran. Una que quería contar de la pequeña empresa, el problema de la pequeña empresa no viene, yo creo, por este estallido, viene de mucho tiempo atrás. La gran empresa se ha comido a la pequeña empresa. Y hace tiempo, como les decían delante, 1.200 empresas ya habían cerrado durante el año antes del estallido. Es decir, ya es un tema del sistema que estas grandes empresas se están comiendo. En Navidad todos saben que la pequeña feria, la misma gente de las ferias se le va a vender también como comerciante, porque no le da para estar en la feria. No le da la fecha que tiene que vender, que tiene que ganar un poquito más de plata, todo. Pero esto viene sucediendo hace rato, no es un tema de ahora. Y no lo entendían delante, Seremi, cuando usted dijo, la pequeña empresa está la pequeña empresa, y después cuando habla de las cifras, habla del líder. Pero esa es la gran empresa. Sí, son, no sé, 600, 300 trabajadores. Estábamos hablando de las desvinculaciones, de las personas que estaban afectadas. Hay un catastro, digamos, de las pymes. ¿Qué tan importante, digamos, ha sido la afectación que han tenido respecto de las grandes empresas? ¿Son mayoría? ¿A lo largo de los años? No, a lo largo del país, digamos, en esta crisis. Porque uno lo que ha visto son, como decíamos, ¿cierto? Son que se quemó el líder o que se quemó no sé qué. Hay ciudades más complicadas que otras. Por ejemplo, Santiago, el centro de Santiago, con las manifestaciones se ha visto muy perjudicada. Más allá de los daños, es que estaban muchas horas cerrados. Muchos días que ellos habitualmente trabajaban están cerrados. Pero cuando habla del centro de Santiago estamos hablando de, no sé, 10 cuadras, digamos. Y Santiago es una ciudad que tiene... No estamos hablando de 10 cuadras, porque 10 cuadras podría ser por abajo de la Plaza Italia. Estuve yo y caminé por la Alameda y efectivamente había algunos cerrados, pero muy poco. Tenemos hasta 30 más o menos, hasta Los Leones. Toda esa cuadra, que son puros pequeños empresarios en Providencia, no abren y cierran a las 5 de la tarde. Bueno, nos quedan nada más un par de minutos. Edwin, ¿qué es lo que viene? Porque yo entiendo que las manifestaciones a lo mejor, claro, han bajado, digamos, en intensidad por un tema de las fiestas de fin de año, en fin, la gente, digamos, está un poco ocupada de celebrar, digamos, las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, en fin. Pero se va a venir probablemente, sobre todo, me imagino yo, a partir de marzo, después del 8 de marzo, una seguidilla de manifestaciones tan intensas como esta, digamos. Yo no sé qué es lo que están viendo ustedes como Central Unitaria de Trabajadores y dónde está puesto el foco. Me imagino que en que definitivamente, digamos, lo que están pidiendo a través de este acuerdo social, el gobierno lo tome en cuenta. Queremos cambios verdaderos, cambios reales. Eso es lo primero, y hemos visto que no se han hecho los cambios reales. Se sigue haciendo maquillaje y lamentablemente creemos que todavía la clase política, el gobierno, no ha escuchado al pueblo. No han tocado ni una apéndice de la AFP. A los más ricos no le han tocado nada para nada.
y las empresas mineras siguen pagando el royalty, que es un chiste para estas grandes empresas que se llevan todo el cobre y toda la... ¿Cómo va a enfrentar Sí, Fidel? eso, quería aprovechar que, ya que me dice que tenemos que se viene, hacer una pequeña propaganda. Se viene el 21 de diciembre para la CUT, la conmemoración de la Escuela Santa María. Dejamos la invitación hecha para el sábado 21 de diciembre en el frontis de la Escuela Santa María. Y tenemos el carro de Navidad de la Dignidad, con toda la gente que está marchando, se organizó, los autoconvocados, y vamos a hacerlo el domingo 22. Estamos recibiendo regalos en la Central Unitaria de Trabajadores, porque ese carro de Navidad va a salir a las partes donde más hay necesidad. Va a ser Con la gente que ha participado de las marchas. con la gente de las marchas, los autoconvocados, que no tienen color político, no tienen organización, se juntan en la Plaza Condel y están todos los días marchando. Ayer tuvimos una reunión y se organizó ya porque ellos quieren sacar un carro de la Dignidad para llegar a las tomas, para llegar a los lugares más precarios, a entregarles regalos, todo. Okay. Así que estamos recibiendo regalos ahí en la CUT de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el que quiera aportar o pastillas. Ok, Sibel, desde el punto de vista del gobierno, ¿cómo ves tú la situación? Porque el gobierno tiene que... Las manifestaciones nos parecen absolutamente legítimas. Nunca el gobierno ha estado en contra de las manifestaciones. Creemos que es un aporte para que el Congreso siga trabajando y nos pueda sacar los más de 30 proyectos de ley que ha ingresado el Ejecutivo. Pero hacemos un llamado muy responsable a la mesa social y a todos los actores que ahí participan a poder enfrentar con decisión la violencia que en algunas ocasiones se genera. Porque eso desafortunadamente no está destruyendo el país solamente, sino que está generando graves problemas en la región. ¿El gobierno está consciente, digamos, de que esta es una situación que se va a prolongar probablemente durante mucho tiempo? Sí, estamos absolutamente conscientes que de todas estas demandas recién tenemos el pilar reajustado y hay un montón de otras. Por ejemplo, el señor dice que no hay nada respecto de los altos ingresos, y sí, hay 2 proyectos ingresados para subir el porcentaje de pago de impuestos de las más altas rentas y hay una diferenciación de las empresas según el capital que se gestiona. Entonces hay tantas otras, la Sala Cuna Universal, hay muchos proyectos que están en cartera y un consejo, porque me parece que es muy necesario para generar un poco más de fuerza a los trabajadores, y es lo que les digo a todos, que necesitamos unidad. Quizás la CUT lo que necesita es conversar más con las otras 3 centrales de trabajadores, porque en la región tenemos 2 más, la CTT y la CUT y la CAT, y ambas representan también en gran medida trabajadores, y quizás si están todos juntos puedan ser escuchados de una mejor forma. Me gustaría ver cuánto representa la CAT, que yo la conozco acá en Iquique, y la CTC. Me gustaría ver... Son los mineros, la CAT son los no tiene mineros. mineros, porque la CAT... No, un dirigente... La CAT está TEC. No está TEC. Está el presidente de TEC. Y la CTT está todo el retail. Tiempo, No, tampoco. Estimado, solamente Guillermo, Sí, pues, ¿cómo ves tú la situación? preocupante por el tema de los adultos mayores, preocupante porque las entidades que legislan no logren tener acuerdos reales, potentes y consistentes que permitan soslayar este tipo de situaciones, porque el Edwin dice, las marchas, seguro que algo va a quedar algún problema, y que a quién van a afectar, a los más necesitados, a los más vulnerables. El que tiren bombas cerca y hagan problemas y barricadas ya en el hogar de San Vicente de Paul, que yo los cuido, y vos de Huerto de Paz, que están afectados. Los adultos mayores están nerviosos, están enfermos, están enfermando psicológicamente a la gente, y en ese sentido yo creo que no es el camino. En parte, el camino está en activar a los dirigentes políticos, que son los tipos que tienen que ponerse de acuerdo para que de alguna vez digan solucionemos los problemas de la gente. Yo, pueblo, del base de barrio, ¿qué puedo hacer en ese sentido? Ok, bueno, muchas gracias Guillermo Varas, Sibel Jiménez, muchas gracias por acompañarnos, Edwin Marabolí también, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Masa Crítica en Iquique Televisión, nos reencontramos la próxima semana con un tema tan interesante como este y tan polémico también. Muchas gracias.